1, 2 y 3. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Señor amado, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos has permitido reunirnos, has dado buena voluntad al corazón de los hermanos de San Ramón para venir a este lugar y aprender más de tu voluntad. Señor, muchas gracias porque nos has dado el perdón de nuestros pecados y nos has redimido eternamente. Estamos preparados para el día en que nuestro espíritu se separe de este cuerpo, poder entrar al reino de los cielos y habitar allí toda la eternidad juntamente con nuestro Salvador. Te damos gracias porque mientras llega ese momento, nos permites estar acompañados de la iglesia en la tierra, con la cual nosotros queremos tener mucha comunión y reunirnos mucho para aprender más sobre tu voluntad y agradarte a ti. Te pedimos, Dios, que el mensaje de hoy pueda ser una palabra que nos confronte, pero también una palabra que nos conforte y nos llene de más entendimiento y sabiduría con respecto al conocimiento de tu voluntad para nosotros en esta tierra. Muchas gracias, Dios, por los hermanos que han tenido buena voluntad y que hoy vienen con un corazón muy dispuesto para aprender la palabra. También si hubiese alguno que nos visita por primera vez, danos tu gracia, Señor, para que el mensaje de hoy pueda entrar realmente a su corazón y lleve mucho fruto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En Marcos capítulo 7 encontramos una enseñanza para la iglesia, una doctrina muy, pero muy importante, ya que todas las cosas sobre la faz de la tierra con respecto al conocimiento de Dios, yo podría decir que hay dos maneras de abarcarlas. Una, con el conocimiento de la palabra, y otra a través de la tradición, ¿sí? Las tradiciones también enseñan de Dios, hablan de Dios, nos instruyen hacia Dios, pero el problema de las tradiciones es que muchas de ellas no tienen contexto en la Biblia. Entonces, cuando nosotros aprendemos una doctrina bajo una tradición es una enseñanza que un padre hace a su hijo. Ese hijo lo hace a su hijo, a otro hijo, otro hijo, otro hijo, y así, hasta que llega al corazón de alguien, no sé, octava, novena generación, y asegura que las cosas son así porque papá me enseñó así, abuelo me enseñó así, mi familia me enseñó así, aunque esté lejos de la Biblia. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes creen con honestidad que en el infierno hay un gusano que se va a comer el cuerpo de las personas? ¿Sí o no? Hay un gusano que está ahí comiéndose el cuerpo de las personas. Eso es una enseñanza tradicional, porque cuando la Biblia habla de ese gusano, no se está refiriendo a que ahí va a haber un animal, porque de ahí entonces surge una enseñanza donde muchas personas piensan que en el infierno van a haber animales. En el capítulo 9 de Marcos, solamente para establecer un poquito las bases en esto que quiero explicar, en el capítulo 9 de Marcos, a partir del verso 42, aparece un asunto con el gusano y el infierno, ¿sí? Y dice la Biblia en el versículo 42 del capítulo 9 de Marcos: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Lea conmigo el 44. ¿Cómo dice? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El gusano de ellos, ¿a qué se refiere? El gusano de ellos es el cuerpo que ellos van a tener para sufrir en el infierno. No es un gusanito que anda ahí, porque si sobrevive un gusano, tiene que sobrevivir un león y un tigre y un montón de animales. No,
La palabra gusano se refiere de una manera despreciativa a la persona que está ahí. De hecho, el pensamiento cultural, por lo menos en Colombia, alcanzó, no sé si en Costa Rica también, pero en Colombia utilizamos la palabra gusano de vez en cuando para ofender. Usted es un gusano, para hablar de lo despreciativo que puede llegar a ser. Entonces, gusano no es un animal que se come el cuerpo de las personas. El gusano de ellos es su propio cuerpo, que va a estar atormentado en el fuego. Y además Marco añade un detalle más en el 49 que va a pasar en ese lugar. ¿Cómo dice el 49? Lea conmigo, por favor. Porque todos, otra vez, 1, 2 y 3, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. ¿Qué significa eso? Cuando una persona muere, la palabra muerte en el hebreo significa separación. Cuando una persona muere, su espíritu se separa del cuerpo, este cuerpo físico, natural, y recibe un cuerpo tanto en el cielo para los justos y también para los pecadores, un cuerpo especial, un cuerpo que es inmortal, nunca va a extinguirse ni a desaparecer. Esa persona cae al fuego eterno y la Biblia dice que serán salados con fuego, y toma como ejemplo los sacrificios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando se hacía un sacrificio o al menos un holocausto, la carne tenía que ser salada, pero era salada de una manera diferente, porque era sumergida completamente en sal. Ni una sola parte de ese sacrificio quedaba sin recibir sal en su carne. Había que meterla bien, sumergirla bien para que quedara bien salada. Entonces, ese es el ejemplo que Jesús está tomando. En el fuego eterno, de la misma manera en que va a ser salada un pedazo de carne para el sacrificio, asimismo los pecadores van a ser salados, pero en esta ocasión no con sal, sino con fuego. ¿Qué quiere decir eso? Mire, la Biblia claramente, continuamente está hablando que parte del castigo en el infierno es el fuego. Completamente no va a quedar ni una sola parte del cuerpo de esa persona sin recibir fuego. Y el problema es que eso va a ser eterno. La tradición enseña que no existe infierno. La Biblia enseña que sí. Se le pone aquí un ejemplo, ya lo vimos. ¿Cuál fue el ejemplo? Cuando se sala un sacrificio. También podría, si yo hubiese hecho el ejemplo, yo no uso un sacrificio porque en nuestro contexto eso no es tan cultural o tan claro. Yo hubiera utilizado más bien el ejemplo de un chef salando un pedazo de sal para una persona que se lo va a comer. Entonces agarra un pedazo de bistec del tamaño de este innario. Sí, esto es un pedazo de bistec y se lo voy a preparar a usted. Lo pongo aquí. ¿Cómo le echo la sal? Así, y lo echo al fuego. O le pongo por toda parte la sal para que quede rico. ¿Cómo le echamos la sal? Por todo lado, ¿sí o no? Todo le damos vuelta, le hacemos con los dedos, le damos vuelta para que quede bien saladito todo. En el infierno, así las almas van a ser atormentadas. Aparece otro texto, pero sin perder Marcos 7, porque ahora vamos a estudiar, y nos vamos a Mateo, capítulo 3. Aparece otro texto con otra pregunta. Un poco podemos profundizar en esto. Capítulo 3, ¿lo tienen? Versículo 11. Aquí viene tremenda pregunta que debemos hacernos. Mateo, capítulo 3, versículo 11. Es muy serio esto, hermanos. El infierno es algo muy serio, muy, muy serio, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted piensa en el diablo, ¿cómo se imagina el diablo? ¿Sí o no? No, hablemos honestamente cómo es la figura del diablo. Es como decir cuando usted piensa en Jesús. Es casi imposible quitarnos de la mente la barbita, el pelo, el cabello largo, su manto, ¿sí o no? Porque toda la vida nos lo han mostrado así, aunque ese no era su aspecto. Y el diablo, ¿cómo nos lo han mostrado toda la vida? Cachos. ¿De qué color es el diablo? Rojo. ¿Sus dientitos cómo son? Colmillotes.
En su manita, ¿qué tiene? Tridente, sí, como un tenedor grande. ¿Y la cola? ¿Grande o pequeña? ¿Y la punta de la cola cómo es? Como una flecha, ¿verdad? Una flecha, sí. Así, colmillotes, como una gárgola, algo así rarísimo. Pero ustedes saben que ese no es el diablo, ¿verdad? Eso es un diablo de la mitología griega, porque el diablo no tiene ese aspecto. El diablo más bien se viste como ángel de luz. Entonces, como tradición, hay un diablo, pero bíblicamente es completamente diferente. Tenemos que entender que cuando nosotros recibimos el evangelio, se llama también vieja levadura, pero la Biblia también le llama tradición. Hay muchas cosas que hemos aprendido por tradición y no por Biblia. Por ejemplo, aquí en el capítulo 3 de Mateo y en el versículo 11, yo voy a leer y usted me sigue con su vista, pero con mucho cuidado. Yo a la verdad, dice Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ¿quién es el que viene tras él? Jesús. El que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, ¿sí? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos aquí ya fueron bautizados en Espíritu Santo? Amén. ¿Y en fuego? Porque Él dice que nos tiene que bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando hablamos de esto, nos imaginamos fuego, recibe el fuego de Dios. Y entonces empiezan a brincar, a saltar, a vomitar. Es que se siente el fuego de Dios. ¿Cuál fuego de Dios? ¿Cuál es el fuego de Dios? ¿A qué se refiere con ese fuego de Dios? Nunca aquí habla de un bautismo para los santos en fuego. Ese bautismo no es para los santos. Nosotros no somos bautizados, somos pasados por el fuego, sí, claro, como prueba. ¿Qué es lo que pasa por fuego? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 11 en adelante, si cito bien el texto, está hablando de los 6 elementos en que los justos van a tener el fundamento de sus obras. 6 elementos, 3 del templo celestial, 3 del templo terrenal. Y esos 6 elementos tienen que ser pasados por fuego. ¿Sí? 3 elementos, oro, plata y piedras preciosas. Eso les pasa al fuego y no. Esa es la obra de los santos. Cuando un justo hace la obra basada en el amor, cuando un justo hace la obra basada en Jesucristo, su obra nunca es consumida. Pero luego está la hojarasca, la madera y el heno. Viene el fuego, consume, porque todo su servicio, todo su esfuerzo nunca fue en base al amor ni en base a Jesucristo. 2 secretos en el servicio, 2 nada más: el amor y es para Cristo. Porque los santos de vez en cuando somos muy mal agradecidos, ¿sí o no? Ahora sí dicen todos amén, ¿ver? Sí, pero es la verdad. Sí, el hermano, la hermana viene, limpia, hace lo que tiene que hacer y otro llega y dice, pero esto quedó mal limpio. Y usted se esforzó mucho, pero otro dice, esto quedó mal limpio. Entonces usted se desanima. Pero un momentico, su servicio, ¿para quién es? Sí, para los santos, claro, pero en su corazón, ¿para quién? Para Dios. Es para el Señor que hacemos todo. Si usted no edifica en oro, plata y piedras preciosas, todo lo que usted haga en el día que usted va a ser recompensado se quema, todo se quema. Pero aquí no está hablando del bautismo en fuego para los pecadores. El 10 y el 11 puede ayudarnos a discernir, el 10 y el 12 puede ayudarnos a discernir los 2 bautismos a 2 grupos de personas diferentes. Verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El hacha está puesta ¿en cuál raíz de cuáles árboles? Mateo capítulo 3, verso 10. Está puesta a la raíz de cuáles árboles? De los pecadores. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Bautismo en fuego. ¿Qué significa bautismo? Sumergir. Nosotros fuimos sumergidos en el Espíritu, los pecadores van a ser sumergidos en el fuego. Dice, será cortado y echado en el fuego. 11.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu. ¿A quién va a bautizar en espíritu? A los justos, a los santos. Y en fuego. ¿A quién va a bautizar en fuego? A los pecadores. Verso 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego, bautizados en fuego, que nunca se apagará. El infierno es un lugar real. Muchos teólogos, estudiosos han dedicado gran parte de su vida para desmentir la existencia del infierno, pero es un lugar real. Dios no desea eso para los seres humanos. Cuando Dios creó el infierno, dice Mateo capítulo 25, verso 41, que lo creó para el diablo y sus ángeles, nunca para el ser humano. Pero ¿qué pasó con el ser humano? Se rebeló contra Dios. Entonces ahora, como cualquier demonio, va a ser lanzado también a ese fuego eterno. En el capítulo 7 de Marcos hay un acontecimiento que yo le voy a contar para poder avanzar y aprovechar mejor el tiempo en la enseñanza que quiero dar. Resulta que los discípulos estaban comiendo pan sin lavarse las manos. Y los escribas y fariseos, que ellos creían en dos clases de leyes, las leyes de Moisés escritas y la ley oral. La ley oral era las leyes que ellos inventaban sobre las leyes escritas. Entonces ellos seguían las leyes orales que se convertían en tradiciones. Un día uno de ellos dijo: para comer hay que lavar el plato, hay que lavar el vaso y hay que lavarse las manos, porque si no se lava las manos se contamina. Yo pregunto, ¿comer sin lavarse las manos, puede uno correr el riesgo de contaminarse, sí o no? Sí, pero ¿qué? ¿Qué contaminaría? Su cuerpo, una bacteria, un virus, algo raro que pueda pegarse, pero no el espíritu. Pero ellos enseñaban que se contaminaba el espíritu, nada que ver. Eso es como cuando hace años, cuando yo estaba en la vieja levadura, me enseñaban que usted no se dejara poner las manos de nadie ni se dejara tocar de nadie. Entonces usted iba a cortarse el cabello, no vaya donde alguien que no sea cristiano, porque te ponen la mano y te pegan los demonios. Alguna vez le decían, o que si te tocan, si alguien te toca, así te pega el demonio. Nada que ver, hermanos. Eso nada que ver, porque los ídolos no son nada, ni los demonios menos pueden hacernos nada a nosotros. Pero los escribas y fariseos habían llegado a ese concepto. Un día ven a Jesús y a sus discípulos comiendo y los ven sin lavarse las manos. Entonces corren donde Jesús y le reclaman. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos de Marcos capítulo 7, verso 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? 6. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Les he explicado muchas veces eso. ¿Alguien recuerda? La palabra hipócrita es un vocablo griego que utiliza Jesús aquí, que es hupocrinos. ¿Qué significa hupocrinos? Significa literalmente en español actor. Así literalmente eso significa. En este contexto cultural ellos utilizaban la palabra hupocrinos de dos maneras. Una era, por ejemplo, iban a hacer una obra de teatro y entonces el pastor decía: ocupo 5 hipócritas para hacer una obra de teatro. Eso no ofendía. Yo puedo ser hipócrita en esto. Usaban la palabra hupocrinos. 5 hupocrinos aquí, sí, yo. Pero también se utilizaba para alterar el corazón de una persona con respecto a su conducta. Por ejemplo, levanta las manos, canta, pero estaba fornicando, robando, haciendo cosas. Esto es un hipócrita. También se utilizaba de esa manera para ubicar a una persona y también hasta podría llegar a ofender a alguien. Entonces Jesucristo aquí les está diciendo: actores, ustedes están actuando.
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Es interesante porque la palabra doctrina no solamente encierra una enseñanza, sino que una doctrina es una enseñanza que afecta mi estilo de vida. Eso es una doctrina. Yo puedo venir a enseñarles a ustedes del infierno, es una enseñanza, pero cuando ya esa doctrina toma sentido en su vida, cuando cambia su estilo de vida, uy, existe el infierno, yo no quiero ir a ese lugar, y usted pone su corazón en lo que está aprendiendo. Por ejemplo, yo tengo unos amigos que ellos practican una dieta que se llama la dieta keto. ¿Han escuchado de eso? Entonces ellos tienen que llegar a la citosis y es un montón de cosas. Ellos estaban tratando de enseñarme a mí la dieta keto, ¿sí? Entonces, de alguna manera están dando doctrina, una doctrina, una enseñanza sobre cualquier cosa. Entonces, hablaron, ellos fueron adoctrinados. No estoy diciendo que sea mal, ¿verdad? Fueron adoctrinados, aprendieron, escucharon, entendieron y creyeron. Entonces, creyeron todo lo que se les enseñó, ahora son keto. Si no comen nada que tenga que ver con dulce, ni siquiera zanahoria, ni manzana, ni nada. Todo eso lo eliminan de su dieta y comen solo grasas. ¿Qué fueron ellos? Adoctrinados. Oyeron esa enseñanza, la aprendieron, la creyeron y afectó ahora su vida, su estilo de vida cambió completamente. Ellos no te van a tomar un fresco con azúcar, ellos no comen, repito, ni manzana, ni zanahoria, ni nada que se vaya a convertir en fructosa después de ser ingerida, no lo comen. Sí, claro, se ponen muy flaquitos, mucha energía, pero una cara hundida, así. Ellos dicen que con eso pues les va a ir, parece que la gente adquiere mucha fuerza y un montón de cosas. Verso 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por ejemplo, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué dice la tradición? ¿Qué dice la Biblia? La tradición, ¿qué dice? Que para poder ser bautizado en el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Entonces, hay una enseñanza de la tradición con respecto a las lenguas. Hay una enseñanza bíblica con respecto al don de lenguas o a la manera de hablar en lenguas, que bíblicamente sí hubo un tiempo en donde las personas hablaban en lenguas cuando el Espíritu venía sobre ellos, pero nunca la Biblia enseña, nunca, que esas lenguas eran Rama, Lawa, Kinda, Haya. Eso no, nunca la Biblia enseña eso. La Biblia enseña claramente que las lenguas son idiomas, claramente. Cuando sucedió por primera vez en la historia eso de las lenguas, ¿qué hablaron? Idiomas. ¿Dónde sucedió eso? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, la segunda vez. ¿Y la primera? ¿Dónde sucedió la primera? ¿No sabían que había una primera? En Génesis capítulo 11, en la torre de Babel. Fueron confundidos todos sus lenguas. Y allí nacieron todas las lenguas. Cada uno según su lengua se fue apartando. En Hechos capítulo 2 sucedió de una manera milagrosa. Ya no como una reprensión, sino como una señal del poder de Dios. Entonces la Biblia dice en Hechos capítulo 2, claramente, hermanos, es que lo dice claramente. Cada uno hablaba su propio idioma. Medos, pardos, israelitas, cada uno hablando en su propia lengua perfectamente y los otros comprendiendo. ¿Cómo comprendían? Si como que yo les diga, ma tu sapere 5 formas tu orare en italiano. ¿Alguien entendió lo que dije? No, ¿verdad que no? Porque ninguno habla italiano, yo tampoco, solo me sé esa frase, ¿sí? No se impresionen. Pero con esa frase empiezo a hablar en italiano. Y yo nunca he hablado italiano y de pronto se levantaba la hermana y empezaba a entender. El pastor está diciendo que si tú sabes las 5 formas de orar en italiano, ¿y usted cómo sabe? ¿Usted habla italiano? Nunca, pero le estoy entendiendo. Esa señal ocurría para que la gente creyera. Y a partir de ese momento
Eventualmente, cuando se oraba, el Espíritu Santo venía y era una señal para que la gente creyera. Pero ya entendemos claramente que nosotros no estamos en un contexto en donde tenemos que ver señales para creer, ya que la Biblia dice claramente en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe, que es creer, viene por el oír la palabra de Dios. Pueden pasar algunas señales, Dios puede hacer todavía obra en cosas, sanidades, pero ya nosotros es a través de la predicación del evangelio que una persona va a creer. Cristo le dice a Tomás: Tomás, tú has creído porque has visto, pero más bienaventurados son todos aquellos que sin ver creen. ¿A quién se refería Cristo ahí? A nosotros, que no hemos visto señales, pero creemos por medio de la palabra. Sí, Cristo se apareció a más de 500 personas. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4, 5, 6, 7 y 8. Se apareció a Cefas, a 2 discípulos y a más de 500 personas. Esas personas vieron a Jesús resucitado. Resucitado lo vieron más de 500 personas. Nosotros no lo hemos visto resucitado, pero creemos. Somos más bienaventurados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, dígale al que está a su lado: bienaventurado, dígale así. Usted es un bienaventurado, ¿sí? Porque hemos creído sin ver. Entonces en Marcos capítulo 7, verso 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Como doctrinas divinas, un mandamiento de hombre. Por ejemplo, para tener el perdón de pecados. ¿Cómo se obtiene el perdón de pecados? Se han inventado muchos métodos. Uno de ellos, pida perdón. Pidiendo perdón. Esta semana, tuve la oportunidad de compartir con adultos mayores. Y los adultos mayores a mí me llaman mucho la atención porque cuando son felices son muy alegres. Y visité una señora que tiene 87 años. Y ella estaba tan feliz de recibirme y yo empecé a predicarle. Ella estaba muy feliz, pero su rostro se fue cambiando. Y en un momento dice: ay no, pastor, entonces yo me voy a ir al infierno. ¿Cómo va a ser posible que yo me voy a ir al infierno, pastor? Y yo le dije: no, por eso estoy aquí, para explicarle cómo usted puede librarse del infierno. Y le expliqué lo de las tradiciones. Entonces todo lo que yo he creído ha sido tradiciones, no está en la Biblia. Y después de que le expliqué, ella agachó su rostro y mira a la hija y se queda como ida, así, como: uy, no, que se vaya este muchacho, estoy turbada. Había acabado de salir de una operación en su casita. Y luego ella me dice: pastor, yo quiero ser justa, ¿qué hago? ¿Recuerdan esa pregunta de un hombre carcelero que se quería quitar la vida? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contestó: cree tú y toda tu casa será salva. ¿Qué tiene que creer? ¿El evangelio o la tradición? Pastor, yo tengo 87 años, me dijo. Desde que tengo uso de razón, yo pido perdón a Dios. ¿Cómo usted me sale ahora que eso no está en la Biblia? Pastor, yo tengo 87 años y he hecho unas 7,000 veces la oración de fe. ¿Cómo es posible que no me salve entonces? Entonces yo le decía: fácil. Cuando usted pidió perdón, ¿quedó con pecado o sin pecado? Con pecado. Una mujer lúcida, o sea, con una mente, hermano, viera usted qué lindo fue predicarle a ella. Cuando usted hizo la oración de fe las 7,000 veces, ¿cómo quedó? ¿Con pecado o sin pecado? Con pecado. Y ella misma se iba como convenciendo, qué mal que estaba. Ella se cayó, se rajó aquí, se quebró los 2 brazos y quedó incrustada en un baño. Cuando los hijos llegaron, los doctores dijeron: no la toquen. 2 horas que llegara la ambulancia. Ella decía, ella me dice: pastor, yo solo pensaba, me voy a morir. Y la hija es justa. Y a veces por ignorancia creen que obligando a una persona va a creer. No tenga miedo, ma, ya usted es justa, ya yo le expliqué. Ma, ella tenía mucho miedo. Yo le expliqué a su hija: no le hable así a su mamá. Tiene que enseñarle para que ella comprenda las escrituras y no que usted le meta algo que usted cree que ella tiene que creer. Ya ella comprende y le explico el evangelio.
Entonces, con un control que tenía de televisor, yo le expliqué cómo los corderos, Cristo llevó el pecado, yo le entrego el control y ella hizo un rostro, hermanos, cuando ella ya va entendiendo y le digo, entonces, que es su pecado, por la fe en el cuerpo de Jesús, murió por él, y ella se queda viéndome, entonces no tengo pecado. Y, ¿usted lo cree? Sí, pastor, él se llevó todos mis pecados. Uy, esa señora estaba tan feliz. Me tomé mera foto con ella, ahí se la voy a mandar. Con un rostro de felicidad. Entonces le digo, entonces usted es pecadora justa. ¿Justa? ¿Tiene pecados? No, ¿dónde están sus pecados? Cristo en su cuerpo pagó por ellos. No, hermano, con un entendimiento. Ahí quedó la hermana justa renacida, que va a empezar, dice, como pueda, llegar a la iglesia con su hija. De ahí partí a otra casa, pero esta casa me llamó mucho la atención. Eran como 8, pero 3 adultos mayores. Una señora de 96 años, 96 años, tan hermosa, se quedaba viéndome así profundamente, pero con un entendimiento. Ella hace tortillas, ella cocina, ella atiende a su esposo con una fuerza, pero ahí no pude predicar todo el evangelio, solo sembré una semilla. Habían muchos y no fue de la misma manera, pero también ellos, ayúdenme a orar. Ya se inscribieron toda esa familia para ir al seminario ahorita, en 23 de septiembre que empezamos. Oren por mí, por favor, hermanos, se lo ruego, para que hayan muchas personas justas renacidas. Verso 7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo manda el hombre a recibir el perdón? Pidiendo perdón. También como manda el hombre, usted va delante de una persona, le dice, confieso que yo soy pecador, esa persona levanta su mano, hace una señal de una cruz y dice estas palabras: por el poder que me ha sido concedido, te absuelvo de todos tus pecados, ve en paz. ¿Cuándo queda absuelto? ¿Cuando la persona hace eso o cuando hace la penitencia? Porque hay una penitencia. La última vez que yo me confesé fue antes de venirme de Colombia. No, en Colombia y aquí. La última vez que me confesé fue aquí, en la catedral. Y las últimas 2 veces que yo me confesé, los 2 sacerdotes hicieron exactamente lo mismo. Los 2 no me dejaron penitencia. ¿Por qué? Porque yo conté tantos pecados de cosas tan malas que yo había hecho en Colombia, como tomar armas, disparar contra personas, muchas cosas malas que ellos se quedaban viéndome así y curiosamente nunca mi penitencia, no, ruegue por su perdón nada más, ya yo te absuelvo, pero ruegue por su perdón. O sea, me dejaron listo para la foto. De esa manera, la tradición penetra tanto el corazón de una persona que cuando el evangelio quiere penetrar, cuesta, hay una pared, porque hemos sido enseñados continuamente de una manera, como por ejemplo, cómo recibir el perdón de pecados. Una pregunta: cuando Cristo muere y Él resucita, ¿dónde entra Él? ¿Al lugar santo, al lugar santísimo, a los 2 lugares o a ninguno de los 2? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a aprender un poquito de eso en mi segunda parte del mensaje. Cristo muere y resucita. ¿Qué pasó con Él? ¿Dónde entró Él? ¿Para qué entró donde Él entró? Si fue a predicarle a los espíritus encarcelados, ¿qué fue lo que pasó con Él? Vamos a ver un poquito, pero antes veamos lo que dice el 8 de Marcos capítulo 7. Porque dejando el mandamiento de Dios, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis. ¿Qué significa eso? Agarrarse. Os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Las tradiciones son tan penetrantes que si usted entra a una iglesia justa renacida que canta
cantan en coro con unas togas largas, dicen, aquí no está el Espíritu Santo. Así puede decir una persona. Aquí no se mueve el Espíritu Santo. Pero si uno de aquí va a otra iglesia en donde no se canta con togas, sino que aplauden y cantan y usan quizás un par de instrumentos. No, aquí no adoran a Dios, aquí es mucho escándalo, aquí, uy, no, esto no es de Dios. Sin entender que esto es mera tradición. ¿Cómo cantaban los santos hombres de Dios en el tiempo antiguo? ¿Cómo cantaban en la iglesia cuando estaba Jesucristo? Todo varía. David danzaba y cantaba al Señor, pero no era un culto, porque el culto no es aquí, la vida es de culto continuo en la vida nuestra. Todo lo que hacemos en la iglesia es tradicional, algunas cosas bien cimentadas en la Biblia, otras como tradición. O usted me podría mostrar en las Sagradas Escrituras el orden del culto que nosotros llevamos. No, tratamos de apegarnos lo más. Sí, por ejemplo, cuando Jesús tomó la cena, después de haber cantado el himno, dijo a sus discípulos, después de haber cantado el himno, el asunto es del corazón. Un día yo le pregunté al pastor Samuel, explíqueme una cosa, ¿por qué una iglesia canta de una manera y otra de otra manera? Y él me dijo, muchos piensan que nosotros cuando cantamos estamos tristes. Otros piensan que los que cantan así que aplauden instrumentos, están felices. ¿Sí o no? ¿Cómo nos enseñaban? 2 moviditas, una suavecita. O 2 alegres, una triste. ¿Sí o no? ¿Escucharon esa expresión alguna vez en cuanto a cantar? Y el pastor me contó algo que me llamó la atención. En nuestro país, cuando un ave está en la madrugada y empieza a hacer un ruido, entonces me pregunta, ¿usted qué piensa que ese ave está? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Alegres, ¿sí? Cantan, no sé, iba a ser como un pajarito, pero no sé cómo hace un pajarito. Y usted lo escucha, está alegre, feliz. Él dice, en nuestro contexto está triste. Nosotros nos levantamos y lo escuchamos y pensamos, está triste ese animalito. ¿Cuál tiene razón? Las dos creencias son cultura. Ellos piensan por cultura una cosa, nosotros pensamos por cultura otra cosa. Es igual a la hora de cantar. Cantamos así suavecito y podemos estar muy felices. ¿Usted alguna vez ha cantado feliz y otro día triste? Sí, dependiendo cómo se encuentre mi corazón. Vengo al servicio con un montón de problemas, de dificultades, y de pronto suena un himno y me da alegría y me da gozo. Y estoy tan feliz con ese himno. Pero de pronto vengo y por mis aflicciones y mis tristezas me pongo muy triste con algún himno y me pongo decaído por algún himno que me conmueve el corazón. Entonces eso es cultura. Claro, todo tiene que tener un orden, todo debe de tener un orden, pero a la hora de cantar, cada uno canta. Lo más importante de cantar son 2 cosas. Lo más importante de orar son 2 cosas. Se las voy a mostrar en la Biblia, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y ya con esto entramos a la segunda parte de mi sermón. Primera de Corintios, capítulo 15. Por favor, guarde este pasaje en su vida, que es lo más importante de cantar y de orar. Son las 2 cosas fundamentales con las que usted no puede ni orar, sí puede, pero no llega a Dios. Si su canto y su oración no están con estos 2 elementos, créame que no va a llegar a Dios usted. Capítulo 14 de Primera de Corintios. ¿Lo tienen? Versículo 15. Aprendamos esto. 14. Yo dije 15. Perdón, 14. Capítulo 14, verso 15. ¿Qué dije yo? 15 dije. Sí, ok, era al revés. Primera de Corintios, era para ver si estaban concentrados y veo que sí, están bien concentrados, ¿sí? Sí. Primera de Corintios, capítulo 14. Verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu. Número 1. Número 2. Pero oraré también con el entendimiento. Otra vez número 1. Cantaré con el Espíritu. Otra vez número 2. Pero cantaré también con el
entendimiento. ¿Qué significa? La oración y los himnos tienen que ser en el Espíritu. Y para poder cantar en el Espíritu tengo que ser renacido. Tristemente los pecadores nunca los escucha Dios, ni sus cantos tampoco llegan a Él. Porque la conexión, lo vamos a aprender ahorita en el seminario en Tibá, si es la voluntad de Dios y logro transmitir lo que el Espíritu de Dios quiere transmitir, la conexión de la iglesia con Dios es a través del Espíritu. San Juan 4, si preciso el verso 23, dice porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El espíritu del pecador está muerto, caído, separado. Mientras que Efesios capítulo 2, versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que le da vida? ¿A qué le da vida? Al espíritu. Ahora nuestro espíritu hace paz con Dios. Paz significa unir, unidad con Dios. Yo para poder cantar y orar tiene que ser en el espíritu, y aquí entra un pensamiento de la tradición. ¿Qué es orar en el espíritu? ¿Qué es cantar en el espíritu? Dar vueltas y desmayarse. Uy, siento. Nada que ver. Esto no es por sentir, es por fe. Aunque no quitamos de en medio en los sentimientos, porque también los tenemos. Por eso puede una persona llorar, puede una persona reír, puede una persona estar alegre por los sentimientos, pero eso no lo hace más espiritual. Sí, ustedes saben que en el mundo secular cristiano existe escuelas de profetas, ¿sí? Y una vez yo estaba viendo un poquito sobre las escuelas de los profetas y recuerdo dos enseñanzas. Una de ellas: cuando usted predique, dramatice para hacer llorar a las personas. ¿Cómo dramatice? Cambie su rostro y cuente una historia triste. Y la gente se conmueve. Y cuando empieza a llorar, el espíritu empieza a moverse. ¡Qué terrible, hermanos! Hermanos, cuando yo estaba allá en Colombia, no tenía que comer. Y mi madrecita con 80 y algo, mi madre y mi abuela. Entonces la gente empieza, ay, pobrecito. Y ahí ya vamos, se está moviendo el espíritu. Nada que ver, hermanos. Un engaño. Y una segunda enseñanza de las escuelas de profetas es: cuando llegue el tiempo de orar, que la gente se levante. Déjela de pie por lo menos 8 o 10 minutos. Y después pídale que levante sus manos. Es en serio, yo no estoy inventando esto. No lo estoy inventando. Puro doctrina demoníaca. Después de estar de pie, que levante sus manos. Asegúrese 2, 3, 4 minutos, porque al tener las manos levantadas, la sangre baja y comienza a bajar la presión y comienza a perder fuerza. Y si lloró de pie y manos levantadas, usted le toca, lo tumba de una vez. Ahí se mueve el espíritu. No, hermanos, el espíritu no tiene nada que ver con eso. Cuando la Biblia habla de orar en espíritu, no habla de cambiar gestos, cambiar cosas. Está hablando de que mi relación con Dios es espiritual. Mi espíritu conecta con su espíritu por medio de la fe. Y en segundo lugar, hay que orar con el entendimiento. Hay que cantar con el entendimiento. Un día estaba en un lugar y estaban cantando un canto. Y dentro del canto había una palabra, lid, L-I-D, y cantaban con la lid. Entonces a mí me llamó la atención, y cuando yo pasé al frente le dije a los hermanos, qué canto más lindo. ¿Alguno me podría decir qué significa lid? Y todos se quedaron así, pero yo los vi cantando con mucha fuerza. Lid, ¿qué es lid? Ninguno sabía qué es lid. Bueno, todo el canto lo cantaron con entendimiento, pero esa palabra la cantaron sin entendimiento. No van a engañar a Dios. Lid, y sin ni siquiera tener una plenitud clara de lo que significa lo que canto. Todo coro, todo himno que cantemos, examinemos. Ajá, lid. Sí, pero hay que buscar el contexto. La palabra etimológicamente significa guerra, batalla, ir a la guerra, ir a la batalla. Entonces, cuando nosotros cantamos, ¿qué tenemos que hacer? Tener buen entendimiento con lo que cantamos. Hoy cantamos un coro
cada letra. Ay, hay una letra como que no sé qué es, ¿qué debería de hacer? Buscar para cantarle a Dios con buen entendimiento. Y cuando oramos también, yo le enseño a los hermanos de Tibás, es una lucha continua. No canten sin examinar cada letra bien, palabra por palabra, para que sepan qué es lo que estamos cantando. Y cuando oramos, mucho más. Orar no es, Padre, bendice mi casa, bendice mis hijos, Padre. No, no, no. Eso se llama repetición. Orar es entendimiento en lo que estoy orando. Y entre todo esto, les expliqué hace 22 días que tuve la oportunidad de venir, cuántas oraciones debe hacer un justo renacido normalmente. ¿Cuántas? Más o menos, dice, sí. Vamos a contarlas. Número 1, el justo renacido ora cuando se despierta. Señor, gracias por este día. Gracias por el perdón de mis pecados. Ya se levanta, se arregla. Número 2, el justo ora cuando sale de su casa. En su carro, en la puerta. Señor, Padre, gracias, guarda mi vida. Sale, se va, comienza a trabajar. Número 3, el justo ora cuando desayuna. Tercera oración. El justo ora cuando almuerza. Cuarta oración. El justo ora cuando regresa a la casa. Quinta oración. El justo ora cuando cena. Sexta oración. Y el justo ora, séptima oración. Practique esa disciplina. No tiene que ser 1 hora cada una. Si lo hace 1 hora, mejor. Pero practique esa disciplina. Abre los ojos. Señor, gracias. Acuérdese, gracias, y ora un poco. Ora por los alimentos. Cada momento usted debe orar. Se llama comunión con el Señor. Va a crecer mucho en la fe si usted así lo hace. Amén, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 10 y veamos en capítulo 9, y veamos en estos minutos que nos restan dónde entró Jesús y qué entró a hacer Él. Hebreos capítulo 9 es un pasaje de mucha doctrina, muy profundo, que no pretendo podamos entender todo así en un ratito, pero que queden algunas cosas, porque para eso es la congregación, ¿sí o no? Un domingo aprendemos algo, otro domingo vamos reforzando, otro domingo, y cuando nos percatamos conocemos mucho la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, verso 1. Ok, anticipo. Algunas cosas las voy a mencionar sin poder buscar su respaldo en la Biblia por tiempo, pero usted lo anota y poco a poco va a poder ir comprendiendo más. Pero déjeme explicar este texto según su contexto de la Escritura. Capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Está hablando de un primer pacto. El primer pacto tenía que ver con el tabernáculo, lugar santo, lugar santísimo, propiciatorio, con los sacerdotes que hacían los sacrificios, con los animales para el sacrificio. Ese es el primer pacto. Sigue diciendo, verso 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, el tabernáculo donde ellos se reunían para hacer los sacrificios. En la primera parte llamada el lugar santo. ¿Quién entraba al lugar santo? Todos los sacerdotes para hacer sus oficios. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Quiénes entraban al lugar santísimo? Solo el sumo sacerdote. ¿Cada cuánto entraba? Solo una vez al año. Okay. Primera parte, lugar santo, todos los sacerdotes. Segunda parte, solamente entraba el sumo sacerdote para echar 7 veces la sangre sobre el propiciatorio. Ahorita explico un poco eso. El propiciatorio es sumamente importante. 4. El cual tenía, el lugar santísimo tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes.
en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sí, ¿qué estaba allí? Estaba el arca del pacto. Pero vea lo que dice el 5. Y sobre ella, ¿qué es ella? El arca del pacto, donde estaban las copias de la ley de Dios, la vara de Aarón y el maná. Verso 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Qué lástima, ¿verdad? Yo hubiese querido que él hubiera escrito más detalladamente para haber entendido con más perfección, pero él dice ahora no se puede. Pero aquí aparece un artículo, se llama propiciatorio. El propiciatorio es Jesucristo. ¿Qué es el propiciatorio? Jesucristo. Les voy a explicar. El arca del pacto era cuadrada, pero este vaso es redondo, ¿sí o no? Pero el arca del pacto era cuadrada. Aquí estaba. Dentro del arca del pacto estaba la vara, el maná y las copias de la ley de Dios. ¿Sí? Muy importante. La copia de las tablas de la ley de Dios. Y encima tenía una tapa. ¡Pum! Esa tapa se le llama el propiciatorio. ¿Para qué servía esa tapa? Para tapar la ley de Dios. Si esto se destapaba, el pueblo moría. Sabían que en una ocasión se destapó y murieron miles de personas hasta que la volvieron a tapar. Este lugar nadie lo podía tocar. Solo el sumo sacerdote traía la sangre y la echaba allí. Veamos un momentico Éxodo. Vamos a buscar Éxodo capítulo 25. Pero no pierda Hebreos. Éxodo capítulo 25. Éxodo. Veamos el propiciatorio, cómo fue que surgió el propiciatorio. Éxodo capítulo 25, verso 17 para avanzar. Vamos directamente. ¿Lo tienen? Dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. ¿Para qué? ¿Para qué había que hacer este propiciatorio? Para tapar el arca del pacto. ¿Sí? Fue una directriz de Dios, porque este propiciatorio es Cristo. Ya ahorita se lo voy a mostrar. Este propiciatorio es Cristo. ¿Qué hace Cristo? Tapa la ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Si un justo renacido por alguna razón transgrede un mandamiento, ya que por las obras de la ley ninguno puede llegar a ser justo, entonces ¿qué pasa? Está cubierto por Jesús. Dios ve la humanidad, pecador, 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 pero cuando ve a Jesús aquí, ¿cómo ve a Alexis? Cubre toda la ley en él. ¿Cómo lo ve? ¿Como pecador o como justo? Como justo. Por medio de Jesucristo, no por las obras, no porque soy muy bueno, no porque hago lo que haga, no, por medio de Jesucristo. La ley es cubierta. Al ser cubierta la ley, no se ve la transgresión de la ley. Eso es, para eso estaba esto aquí, pero había que echarle sangre. Había que echarle sangre al propiciatorio, Levítico. Vamos a Levítico capítulo 16, versículo 14. Está ahí más adelante de Éxodo, ¿sí? Adelantico de Éxodo está Levítico, ¿verdad? Capítulo 16. No me suele pasar, pero no me fijé la hora en que inicié. Algunos se fijó cuánto llevaré para no abusarme con el tiempo de los hermanos. ¿A qué horas empecé? 11:10. Eso es una muy mala noticia. 11:15. Ahí vamos mejorando la noticia. Capítulo 25 de Éxodo, versículo 17.
Ve, de Levítico, sí, Levítico. Sí, sí. Ustedes me desconcentran, después me regañan, ve. Levítico, capítulo, ¿qué dije yo? ¿Levítico qué? Sí, 16, Levítico 16, 14. Levítico capítulo 16, versículo 14. Vea lo que dice. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo dentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que cubría la ley de Dios y lo que allí estaba? La sangre. El propiciatorio, la sangre caía sobre él. Como Cristo, siendo propiciatorio, también derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Si volvemos a Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, pone una señal en Hebreos 9, nada más, vamos a Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, ¿lo tienen? Versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. ¿Y qué es el propiciatorio? Es una tapa llena de sangre que cubre la ley de Dios. ¿A quién representa? A Cristo. Vamos a Romanos capítulo 3 y veamos a Cristo como propiciatorio. Pero no pierda Hebreos, porque vamos a regresar mucho a Hebreos. Capítulo 3 de Romanos, versículo 23, 24 y 25. Romanos capítulo 3, 3, como después del 2. Capítulo 3, versículo 23, 24 y 25. Veamos a Cristo como propiciatorio. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25. A quien Dios puso como... De ahí, de la palabra propiciatorio se deriva la palabra propiciación. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, sangre. Cristo es ese propiciatorio que derramó su sangre para manifestar su justicia regalada a causa de haber pasado por alto en su paciencia aún los pecados pasados. Quiere decir que también toda la gente que murió antes de Cristo con fe, también Cristo lo redimió por medio de su sangre. En primera de Juan capítulo 2, primera carta de Juan capítulo 2, versículo 1 y versículo 2 y versículo 3, vea lo que dice. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos. Primera de Juan 2, 1. Mientras tanto voy a tomar un poco de agua. ¿Lo tienen? Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, que es la propiciación o el propiciatorio. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2, lea conmigo en voz alta. ¿Cómo dice? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es pecar?
La palabra pecar es un vocablo griego que significa errar el blanco. Eso significa errar el blanco. Iba a hacer un dibujo aquí. Imagínense que aquí hay un círculo con muchos círculos y en el centro hay un puntito. Creo que eso le llaman la diana, algo así. Entonces, en el griego consistía en tirar el dardo y pegar en el blanco. Pan, pan. Cuando alguien fallaba el blanco, se decía pecó. Significa errar el blanco. ¿Cómo se aplica en nosotros? Cuando fallamos un mandamiento. Eso es pecar. Fallar un mandamiento de la ley. Eso es pecar. Errar. La Biblia dice no robarás, y usted robó, pecó, falló, erró. Eso significa. Por eso dice el verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él nos cubre cuando erramos, cuando fallamos la ley. Como hacía el propiciatorio, cubrir la ley de Dios. Exactamente lo mismo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Como justos renacidos debemos mantener una vida siempre sin errar el blanco. Pero si erramos, Cristo nos cubre. Ya está cubierto ese mandamiento. Pero no hacerlo para no llegar a ser disciplinado. En Lucas 18... el último, no porque no haya más, sino porque no hay más tiempo. En Lucas 18 aparece una parábola, la cual no podemos leer toda, pero yo le voy a explicar. Lucas capítulo 18 aparece la parábola de dos hombres que subieron al templo a orar, desde el verso 9 hasta el 14. Dos hombres que subieron al templo a orar. Leamos el verso 9 y dos versículos más que ya le digo cuáles. Lucas capítulo 18, versículo 9. ¿Sí? Leemos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Sí? Si resulta que subieron dos hombres, un fariseo y un publicano. Los fariseos representan a las personas que confían en la ley para salvarse. Los publicanos representan a los pecadores. El uno comienza a ver al otro puesto de pie y le dice, Señor, ni siquiera levantaba su rostro, oraba consigo mismo. Señor, gracias porque yo no soy como ese pecador. Doy el diezmo de todo lo que gano, asisto a la iglesia, soy una persona reconocida en mi comunidad, soy una persona muy buena. Así que tú me vas a aceptar a mí. Mientras que el publicano utilizó el propiciatorio. Utilizó una palabra derivada del propiciatorio. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Propicio, cubre, Señor, mi falta. Propicio, Señor, que mi falta sea perdonada. De esa palabra propicio se deriva propiciación, propiciatorio. Por eso es tan importante entender que esa tapita no es solo una tapita que estaba ahí. Esa tapita es nada más y nada menos una sombra de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Si nos ve por la ley, fritos. Si nos ve por medio de Jesús, no ve la ley. Por eso en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, la Biblia dice que en la segunda resurrección para los pecadores van a ser juzgados por sus obras. ¿Qué significa obras? Obras de la ley. Todo lo que violaron, desde lo más pequeño hasta lo más grande, todos van a tener que pagar por su pecado. Nosotros, ¿por qué nosotros no? Voy a terminar Hebreos capítulo 9. Si quisiera ir versículo a versículo, pero como ya ustedes saben, el tiempo avanzó. Veamos entonces saltando algunos versículos, ¿sí? Capítulo 9, versículo 10.
Ya que versículo 10 no, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Le explico el contexto para cuando usted lo lea en su casa. El que escribió Hebreos estaba dando una clase profunda a los hebreos, principalmente a los hebreos. Entiendan, ya no necesitamos tabernáculo, ya no necesitamos el arca del pacto, ya no necesitamos el propiciatorio, ya no necesitamos el sumo sacerdote, ya no necesitamos la ofrenda del sacrificio, porque todo eso es Jesús. Eso es lo que él quería. Primer pacto, segundo pacto. Primer pacto, todo lo que tenía ordenanza de culto, que las vasos, que el propiciatorio, que matar la víctima. Ese es el primer pacto, tiene que pasar. Ahora el segundo pacto, mejor. ¿Cuál es el segundo pacto? Verso 11. Pero estando ya presente Cristo. ¿Quién es Cristo? El sumo sacerdote. Ya no necesitamos sumo sacerdote porque ya está Cristo. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Ya no necesitamos tabernáculo, Cristo lo es, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ya no necesitamos animales. Como en México, una iglesia que hacen encuentros y para el encuentro matan un chivo y tiran la sangre, porque dicen que ese chivo va a expiar sus pecados. Qué tristeza. Ya no necesitamos. Entonces, ¿dónde entró él? Si lea con entendimiento, porque aquí aparece algo. Verso 12. Entró, ¿dónde? Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Dónde entró él? Pero si eso desapareció, ¿cómo entró ahí? Ya no estaba eso. ¿Cuándo entró ahí? Nunca en la cruz yo veo que él diga, uy, disculpen, me está pasando algo por alto. Pilato, bájame un toque para entrar allá al... No. ¿Cuándo entró él ahí? Esto es una expresión. Él no entró ahí. Obviamente él es omnipresencia, entró en todo lado, pero él entró en otro lado. ¿Dónde sería? ¿Y para qué entró ahí? Esto desapareció. Más bien, Hebreos está diciendo, eso ya no lo ocupamos. Pero claro, los hebreos tenían que entender, porque para ellos el lugar santísimo lo representaba todo. Ellos tenían que entender, por eso no titubea Pablo, si fue el escritor de Hebreos, no titubea en decir, él ya entró al lugar santísimo. Ya los hebreos quedan tranquilos. Ok, pero ahorita les va a explicar con más claridad. Quisiera seguir leyendo versículo por versículo, pero no puedo. Verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cuáles son los mejores sacrificios? Cristo. Fue el sacrificio perfecto. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Ya está claro. Cuando él dijo que entró al lugar santísimo es para que los hebreos estén tranquilos. Entró al lugar santísimo, pero ahorita explica. Él no entró a ese tabernáculo porque ese tabernáculo ya no lo necesitamos. Entonces, ¿dónde entró? ¿Y para qué? En el cielo, ¿y para qué? Veamos. 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Y para qué entró ahí? Se presentó delante de nosotros, pero ¿qué más hizo ahí? Pasó algo maravilloso, hermanos. Con esto cerramos este mensaje para guardarlo y atesorarlo y volverlo a escuchar para replicar algunas cosas. ¿Qué entró? Se presenta delante de Dios por nosotros. Es que es literal, el ejemplo que yo digo no es una alegoría rara, es literal. Cristo nos ve. Si no está Cristo aquí, pecador, ¿qué pecado? Pero si está Cristo, nos ve limpios.
completamente limpios. Aunque Alexis pudiese fallar, él nos sigue viendo limpios porque Cristo está ahí abogando por los justos, no por los pecadores. Ya entiendo y sigo pecando y a mí qué me importa aquí. No, eso es otra cosa muy diferente. Porque un justo no vive así. Pero veamos qué entró a hacer ahí. Y si usted con eso no le da mucha alegría, pues lo siento, yo sí me siento muy feliz. Verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Aquí viene la respuesta. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, terminando los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. ¿Qué quitó él? El pecado. ¿Cuál pecado? Todos. ¿Qué significa pecar? Errar el blanco. Cuando erramos el blanco, nuestro Señor Jesucristo, tan hermoso, tan tierno, ese pecado se quita, ya lo quitó todo. Por eso tenemos entrada nosotros plenamente a la primera resurrección. Que en Tibás estoy compartiendo esa serie y compartimos 3 mensajes sobre la resurrección, 2 de Cristo y 1 de los santos. Vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo nuevo, como el de Cristo, así mismo. Vamos a ser nosotros como Cristo en ese aspecto también cuando estemos en el reino de los cielos. Entonces, pregunto, ¿tenemos pecado o no tenemos pecado? No tenemos pecado. ¿Por qué? ¿Quién lo quitó? Cristo quitó todo ese pecado. Ahora, ¿qué espera de nosotros? Que vivamos como para Él. No se embelezca en las cosas de este mundo. En Colombia utilizamos mucho esa palabra, se embeleció. ¿Qué significa embelecer? Como que se quedó viendo algo y ahí se fue ahí. Ya no se preocupe por las cosas de este mundo, iglesia. Somos 8, somos 10, somos 15, somos la iglesia de Cristo en San Ramón. Venimos 3 con la misma felicidad, 4 con la misma felicidad. Un poco triste porque pierden alimento algunos hermanos. Pero a través de la fe avanzamos y la iglesia no es porque seamos muchos. La iglesia es que los que estemos justos, renacidos, con buen corazón, mantengamos comunión esperando al Señor. Porque cuando el Señor venga se va a llevar primero las iglesias grandes o las pequeñas. ¿Cuál se va a llevar primero? Todas. Él viene solo por una iglesia justa, renacida. Sigamos predicando este mensaje a toda persona. Nosotros no predicamos una iglesia, un grupo, un coro, no, predicamos a Jesucristo, a este crucificado. Al Dios de amor le ha placido que aquí en San Ramón no tengan un pastor, sino que tengan 7, que todas las semanas vengan. ¿Por qué vamos a estar tristes por eso? Es que no es lo mismo, sería diferente, nada que ver. Nuestro pastor no es un hombre, es Jesucristo. ¿Acaso no ha leído el Salmo 23? ¿Cómo dice el Salmo 23? Ese salmo, a mí me gusta mucho memorizar la Biblia y ese nunca me lo he podido aprender. Pero un poquito, ¿cómo dice? No, están equivocados. Dice, Víctor es mi pastor y todo me faltará. No, Samuel es mi pastor y me faltará. No dice, Jehová es mi pastor. Donde no llega un ayudante terrenal, como pastor terrenal, ahí está Dios. Yo le enseño a los hermanos de Tibás, les enseño, no pueden pretender que como pastor yo puedo estar en todo. No puedo. Yo quisiera, pero a medida que va creciendo se va complicando más. Es difícil. Yo quisiera estar en todo lugar con ellos quieren que yo vaya a predicarle a todos sus familiares. No puedo. Ustedes entienden, ¿verdad? Que no se puede. Usted quisiera que el pastor Samuel vaya a predicar a todos sus familiares. Tampoco puede. Por más que nos esforcemos, no podemos. De 4 a 5 reuniones diarias de predicación diarias y aún así no damos abasto. Se cumple lo que la Biblia dice, que la mies es mucha, pero los obreros poco. Y de pronto se levantan un par de obreros y chuequean. No deberían chuequear. Esa me la inventé. Tenemos que perseverar en la fe.
con buen ánimo y con buen corazón para seguir predicando el mensaje de la salvación. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Amado Dios, muchas gracias por la iglesia de San Ramón. Muchas gracias por tanto amor que los hermanos tienen para poder congregarse y recibir la palabra. Amado, gracias por este local. Guarda y cuida este lugar, Señor. Gracias por prestarnos todo lo que tenemos aquí para poder hacer nuestras reuniones donde aprendemos más de tu palabra. Señor, a ti te ha placido que San Ramón no tenga un pastor todavía aquí fijo con ellos, pero les has otorgado 7 pastores que pueden estar atentos, orando, predicando y viniendo para compartir con ellos. Amado Dios, permite que los hermanos, a medida que crecen en sabiduría, en conocimiento, también crezcan en carácter. Como el apóstol Pablo sufría dolores de parto con tal de formar a Cristo en los Gálatas, asimismo, Señor, todos los pastores sufrimos dolor de parto con tal de formar a Cristo en cada una de las iglesias en las que nosotros estamos predicando. Señor, oro para que los hermanos de San Ramón que de pronto hayan tenido un poco de desánimo, un poco de decaimiento, puedan refrescarse en el espíritu para continuar adelante en la predicación del evangelio. Señor, ¿por qué no? Si ahora hay 10, 15 hermanos fijos, sólidos, ¿por qué no pensar que se va a añadir un número 11, un número 12, un 13, un 15, un 20 que puedan predicar duro aquí en San Ramón para que muchas personas sean salvadas? Te pido, por favor, que traigas todos los recursos necesarios para seguir creciendo en la fe, en la vida de mis hermanos. Muchas gracias por la palabra que nos has permitido aprender en este día. Y guárdanos, Señor, para que esa palabra sea atesorada y lleve mucho fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos da un aplauso a Dios, hermanos.